más me molestó de Sound of Freedom? Que a pesar de que era una película que se vendía cínicamente como propaganda de ultraderecha conspiranoica y que sus creadores activamente y abiertamente hablaban de sus aspiraciones políticas, de todas maneras resultó bastante exitosa. Algunas personas dirán que la controversia vende y que justamente todos los problemas y debates que causó la película fueron lo que la catapultaron a recaudar más de $200 millones en taquilla. Pero la verdad, después de pensar muchísimo la película, después de tener la oportunidad de entrevistar a su director, después de enojarme y tener debates eternos en internet por el tema, me di cuenta que en realidad nosotros somos muy susceptibles a la propaganda y estamos muy abiertos a aceptarla. Aunque el internet, sin lugar a dudas, ha provocado que nosotros aceptemos muchísimo más rápido la propaganda y también con muchísimos más ahínco y ganas. Así que es hora de hablar sobre por qué el cine es una gran herramienta propagandística y por qué no importa qué tan cínica sea la propaganda o el mensaje que intenten mandar, vamos a caer en él. Sound of Freedom fue una película especial porque se vendió como una cinta controversial por el tema que trataba, ya que a través de una película de acción nos querían contar la vida real de un hombre que se comprometió a salvar víctimas de tráfico infantil. Y muchas personas empezaron a decir que por esa razón había una especie de boicot hacia la película. Que si Hollywood no quería que la vieras y por eso Disney trató de enterrarla, que si los cines estaban prohibiendo a la gente venderles boletos. Y aunque ya se verificó que todas esas cosas fueron falsas, ese fue el tema que dominó la discusión en internet alrededor de la película y lo que hizo que sonara tantísimo y causara tanta curiosidad. Pero cuando se hablaba de sus extraños nexos con Donald Trump o de la forma en cómo Eduardo Verástegui, el productor de la película, estaba utilizándola como una propaganda para impulsar su campaña política, esos temas resultaban tan incómodos que la gente pedía que se criticara o se hablara de Sound of Freedom por los méritos cinematográficos que tenían, que dejáramos atrás quiénes estaban creando la película y cuáles eran sus intenciones. Ya saben, la idea que nos encanta sobre separar al autor de la obra. Vaya, incluso hay gente que apoya a estas personas y que apoya sus agendas, por lo que ver esta película para ellos de entrada ya era genial, porque de verdad estaban apoyando todo lo que representaban en la película. Y no les parecía mal que la película fuera utilizada como herramienta propagandística por el tema que trataba y por la forma en la que hablaba y por la forma en la que intentaba concientizar sobre el tráfico y demás. Y en internet podrían encontrar cosas como, bueno, pero al menos ellos están hablando de un tema importante, no como Disney, que solo sigue una agenda woke. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esta onda de la agenda woke también puede ser utilizada como herramienta propagandística? ¿Por qué siempre estamos pidiendo que se separe al autor de la obra? ¿Por qué siempre queremos ver el cine solo como mero entretenimiento, a pesar de que sus creadores y las historias que cuentan tienen intenciones políticas o sociales bastante específicas? Bueno, yo creo que es por dos razones principales. Número uno, no entendemos bien lo que es la propaganda. Y número dos, pensamos que el cine es nada más una mera forma de arte o de entretenimiento que está completamente alejada de la realidad. Y esas dos nociones son las que nos hacen muy susceptibles a la propaganda. Cuando hablamos de propaganda, usualmente pensamos en algo malo, porque pensamos en campañas políticas o en personas que quieren dominar al mundo y manipularnos. Ya saben, como lo presenta George Orwell en 1984. Pero la verdad, la propaganda simplemente es una estrategia para enviar un mensaje con una visión u opinión particular sobre un tema, con la intención de cambiar la opinión o la actitud del mayor número de personas posible sobre ese tema en cuestión. Una encuesta en la jornada que te dice que Claudia Sheinbaum va a arrasar en las elecciones de 2024 y será la primera presidenta de México es igual de propagandístico que un anuncio de radio que te diga que vives sin drogas. Te ofrecen drogas, te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. ¡No es cierto! O incluso un panel LGBT en donde se trate de educar a las personas sobre cuáles son las vicisitudes de la comunidad, los problemas que se presentan o nuevos tipos de discriminación. La propaganda por sí misma no es buena ni mala. De verdad, todo depende del tipo de mensaje que esté mandando y las personas que lo están mandando, además de los intereses de estas personas. Creemos perfecto que sabemos exactamente cuando nos están enviando propaganda porque creemos que simplemente van a ser mensajes a favor o en contra de temas políticos o de grupos políticos o de personas en la política o en el poder. Pero la propaganda puede ser mucho más. De hecho, Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud y el padre de la propaganda,
decía que la propaganda tiene la habilidad de cambiar no solo nuestra opinión sobre un tema, sino nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestra forma de vivir. El señor inventó la idea de que los huevos con tocino eran el desayuno ideal para todo el mundo. Y la forma en la que el cine y las series lo presenta a cada rato es una muestra de que él tenía mucha razón, porque pues ¿quién no se come su huevito con tocino y catsup en las mañanas? Pero cuando pensamos en cine y propaganda, tal vez primero se venga a la cabeza Leni Riefenstahl y el triunfo de la voluntad, en donde hacía ver a Hitler como un papucho que iba a salvar a Alemania de la devastación. De nuevo, asociando que la propaganda siempre tiene que ver con agentes políticos que buscan el poder de manera directa y abierta. Pero también han sido muy documentadas las veces en que el gobierno estadounidense ha tenido influencia sobre las historias de películas de Marvel. Y actualmente muchas personas se quejan de la llamada agenda woke. Dicen que cintas como La Sirenita, Blancanieves o Lightyear son propaganda porque están hechas para representar a grupos marginados, más allá de sus logros artísticos. ¿Por qué a la Marina le interesa tanto meter dinero a una película de los Avengers? O en dado caso, ¿por qué nos enoja tanto que se presente en una película infantil una pareja LGBT? No es como que ver al Capitán América me van a dar ganas de unirme al servicio militar, o no es como que ver a una pareja LGBT me van a dar ganas de tener una pareja LGBT. ¿Por qué nos importa entonces? Porque así como las mamás conservadoras se quejan del beso lésbico de Lightyear, el cine efectivamente sí puede influenciar nuestras creencias y nuestras actitudes sobre temas en particular. Y obviamente tiene sus limitaciones. No es como que sea una relación completamente directa o completamente automática. No es como esta creencia de que ver una película violenta o ver mucha violencia en el cine nos va a hacer violentos a nosotros. Pero desde que nació el cine, muchos filósofos han estudiado cuál es el impacto de la imagen que tiene sobre nosotros y nuestra forma de ver el mundo. Para Deleuze y Baudrillard, por ejemplo, el cine crea su propia realidad que a su vez es una representación de la realidad que vivimos. Y por eso Deleuze decía que la familiaridad o la empatía que nosotros podíamos generar cuando veíamos una película podía abrir temas de conversación, podía darnos pie a discutir cosas difíciles de una manera más sencilla. Por si no se han dado cuenta, Deleuze es como el dios de este canal. Pero para otros filósofos como Walter Benjamin o Umberto Eco, el cine también era un entretenimiento burgués, producto ya de la revolución industrial que compartimentaliza y reduce otras formas de arte a su más básica expresión. Porque pues al final de cuentas es una forma de entretenimiento que se produce en masa y el chiste es que la mayor cantidad de personas vea una película. Estos filósofos dicen que el cine sí puede representar la realidad y además que nosotros la entendamos mejor, pero con sus limitantes, porque al ser un producto, lo que hace también es reducir la realidad a componentes básicos que no necesariamente son tan precisos. Ya saben, porque se tiene que vender de alguna manera. Pero las imágenes que vemos en pantalla no son hechos objetivos fidedignos de la realidad. Después de todo, son ficciones hechas para entretener. Y además, también están hechas para causarnos sentimientos. Así que las imágenes pueden y son manipuladas dependiendo de los objetivos de sus creadores. De hecho, el filósofo Derrida decía que precisamente por esto era muy importante ver quiénes estaban detrás de la película, cuáles eran sus intenciones originales con la película y además cómo se estaba entendiendo la película en la sociedad, en un grupo social. Porque al ser una representación de la realidad, eso quería decir que también era la representación de ideas, de políticas, de ideologías, de tendencias, que se dan en un tiempo determinado y que pueden cambiar. Creo que un buen ejemplo de esto es Top Gun. En 1986, este grupo de sexys aviadores gays tenían una misión en contra de Irán y son muy claros al respecto. Y o sea, todos sabemos que la película es un producto de ficción, de una película de acción protagonizada por Tom Cruise y que el hecho de que Estados Unidos apoyara a Irak en la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1988 es pura coincidencia. Y por ejemplo, en 2022 el legendario productor Jerry Bruckheimer dijo efectivamente que Top Gun ya no podía tener un villano así tan claro porque pues los tiempos han cambiado y se puede considerar algo racista y discriminatorio poner simplemente como, sí, Medio Oriente, vamos a pelearnos con ellos. Son otras épocas, las ideologías cambian y la forma en la que se reciben este tipo de historias también cambia. Y de hecho, con el paso del tiempo creo que el arte o el cine
puede verse más propagandístico conforme se van calmando las aguas. Por ejemplo, Top Gun o Rambo ahorita sí se pueden considerar como una propaganda estadounidense descarada. Pero pues en los 80, cuando estaba tan cercana la Guerra Fría, los sentimientos que generaban esas películas ofuscaban a las personas y cambiaban la forma en la que hablaban de ellas. Y miren, yo no creo que ver una película violenta nos haga violentos, pero lo que sí hace es generarnos ciertas actitudes o pensamientos sobre la violencia. Por ejemplo, la película de Tiburón causó pánico y ahora se piensa que los tiburones son grandes máquinas de matar. La razón por la que Jerry Bruckheimer ya no puede poner a personas de Medio Oriente como los enemigos es porque precisamente todas esas películas ochenteras crearon una idea de que las personas de Asia o de Oriente eran más violentas que el Occidente, cuando eso no es verdad. Vaya, incluso pensamos que sostener una pelea a puño limpio en donde constantemente nos estén golpeando la cara y la cabeza puede durar más de 15 minutos. El cine crea imágenes que son representaciones de la realidad, pero también tiene que modificar ciertos detalles para que sus historias sean más entretenidas y nos hagan conectar de manera emocional con lo que ocurre a los personajes que vemos en pantalla. Y esto lo hace Sound of Freedom de una forma que a mí me parece muy irresponsable. Nos pone el lado más cinematográfico del tráfico infantil. Niños en celdas para transportarse, secuestrados por una organización internacional. Vaya, incluso llega a ponernos imágenes súper fuertes de niños siendo abducidos y diciéndonos que eso es la realidad, que es 100% verdad, toda la verdad. Creo que mi problema es que Sound of Freedom se vende como que posee toda la verdad. Y eso no es cierto. Es una película que se vende como una biopic, pero una biopic que de verdad nos causa mucha impotencia, mucho enojo, pero es un enojo que está encauzado a intereses particulares y aparte las herramientas que utiliza desinforman sobre la verdadera problemática de la cual se supone que quieren hablar y crear conciencia. Operation Underground Railroad, organización fundada por Tim Ballard, el militar que inspiró la película, ha salido a decir que la representación que hace la cinta sobre el tráfico infantil es falsa y una dramatización, cuando la realidad es que el tema es tan horrible porque la mayoría de las veces es perpetrado por los mismos familiares o personas muy cercanas a estos niños. Pero pues eso no es tan cinematográfico y no va a vender tantos boletos, no va a causar tanto impacto y no se va a hablar tanto de eso, porque es incómodo y haría a la gente pensar qué es lo que está ocurriendo dentro de su propio núcleo familiar. Y bueno, que además la representación que hace la película sobre el tema cuadre a la perfección con un montón de teorías de conspiración que promueve el grupo QAnon, un grupo que de verdad cree que Donald Trump está luchando contra una mafia secreta a la cual pertenece la élite de Hollywood para salvar a los niños estadounidenses o a los niños del mundo. También es mera coincidencia, igual que el tema de Irak e Irán en la película de Top Gun en 1986. La verdad es que es muy difícil que la gente se meta de verdad a investigar cómo se dan exactamente todos los eventos que suceden en una película. Pero el internet y la pandemia ha hecho muchísimo más difícil que nosotros verifiquemos información, ya sea por tiempo, por ganas o por la cantidad tan enorme de información que estamos recibiendo todo el tiempo. Ahora, gracias a las redes sociales y gracias al auge de TikTok, todo es video, todo es imagen. Y eso sí nos genera esta idea de que de alguna manera, porque una persona dice las cosas con confianza, eso debe ser real. En tan solo 5 minutos que yo tome mi teléfono para ver TikTok, puedo ver un análisis súper sesudo y súper complicado sobre una película. O puedo ver una receta para un pastel de manzana. O puedo ver una noticia muy preocupante sobre lo que está pasando en América Latina. O puedo ver un video sobre por qué siempre me ha estado mintiendo la industria farmacéutica. O puedo ver un video de perritos. O puedo ver un video de gatitos. O puedo ver un video de terror. Es demasiada información y muy poco tiempo para verificarla toda o para hablar de verdad de toda. Especialmente cuando tantas personas de repente tienen una misma opinión o tienen una misma forma de ver un tema y entonces ese es el tema que se vuelve el foco del debate o el foco de la controversia en redes sociales y es el foco en el que nosotros estamos constantemente discutiendo hasta que el tema se acaba por fin y realmente nunca investigamos cuáles son los pormenores de alguna discusión o de alguna controversia. Y eso, la cantidad tan masiva de información, la cantidad tan masiva de discusiones que encontramos en internet ha hecho, paradójicamente, que se creen y se hagan nichos de los cuales nosotros cuando entramos a uno es muy difícil salir.
Yo, la verdad, soy muy fan de Reddit y la forma en la que funciona esta plataforma es precisamente a través de comunidades. Entonces yo puedo entrar a la comunidad que ama a los perritos y voy a ver un montón de memes, un montón de fotos bonitas, un montón de artículos bellos sobre lo maravilloso que es tener perritos. Pero al mismo tiempo, Reddit tiene otra comunidad en donde odian a los perros. Y entonces en ese lugar solo voy a encontrar memes en contra de los perros o incluso algún artículo sobre cuando un perro lastimó a una persona o mató a una persona. ¿Qué es lo que pasa con estos nichos de internet? Que nos quedamos solamente con una opinión, que usualmente son visiones o ideas o formas de ver que nosotros compartimos. Es exactamente lo mismo que cuando se habla de la llamada agenda woke. Son personas que se quejan de la ideología racial, de la ideología queer, de la ideología de género, pero no se dan cuenta que en realidad son personas que les molestan estos temas de manera política, o sea, también en otras esferas de la vida, no nada más en las películas, y están vaciando sus ideologías en una película. Y entonces hablan con gente que tienen exactamente la misma opinión. Y se empieza a crear un gran debate, porque además Disney y las grandes empresas de Hollywood no van a dejar de producir ese tipo de películas. Entonces se empieza a crear mucho enojo, porque hay literalmente una gran comunidad que comparte exactamente la misma visión, exactamente la misma opinión, que está cada vez más enojada con la realidad que están viviendo. Y a pesar de que la llamada agenda woke de Disney realmente no funciona como sus partidarios más acérrimos dicen que funciona, a pesar de que el lema de Go Woke, Go Broke realmente no se sostiene en la realidad, depende de muchos otros factores, la gente prefiere creer ciegamente en eso porque es lo que ve en sus círculos constantemente. Y lo que ve en sus círculos son personas que validan su enojo, que validan su incomodidad con las cosas que están viendo en la realidad. Y entonces quienes deben estar mal es la realidad de afuera, porque hey, millones de personas en internet que comparten una misma opinión no deben estar equivocadas, ¿verdad? De hecho, esto es a lo que se le conoce como la posverdad. Un término que se ha popularizado bastante a raíz de las elecciones de 2016 en Estados Unidos cuando Donald Trump llegó al poder. Y este concepto dice que la información se puede manipular o se puede cambiar dependiendo de los sentimientos que genere. Y es que como nosotros estamos recibiendo información tan rápida, es muchísimo más fácil recibir información que valide nuestras opiniones de entrada, que valide nuestros sentimientos y que entonces simplemente podamos decir esto es real porque lo vi en un TikTok. Y así la información rápida que genera emociones específicas es lo que debe ser verdad y nada más. Y esto la verdad es que sí puede ser preocupante porque como vimos en 2020 con el asalto al Capitolio de Estados Unidos, los nichos de internet sí pueden organizarse para incidir en la realidad, sin importar y sin que les interese si todo lo que creen o si toda la información que has recibido es verdadera o no. La pandemia exacerbó esto, pero también nos hizo más impacientes. Y necesitamos razones para ir al cine. Por eso, el boca en boca se ha convertido en una herramienta bien importante para asegurar el éxito de una película. Le pasó a Elemental, por ejemplo, también a Everything Everywhere All at Once, también a Top Gun y también le pasó a Sound of Freedom. Pero de nuevo, tenemos que tener esta conexión emocional que nos genere grandes sentimientos, que nos haga de verdad ir al cine. Y el internet pues es un buen catalizador de eso. Y aunque no lo crean, Sound of Freedom es una película propagandística perfecta porque utilizó precisamente esos grupos de internet y cómo cambió el cine tras la pandemia para construir su propaganda, vendiéndose como una cinta indie de bajo presupuesto, la cinta de Hollywood que no quiera que veas. Lo que hizo básicamente fue tomar ideas que circulan en internet desde hace muchísimo tiempo y que ya son parte del léxico normal de cualquier persona que entra a diferentes redes sociales, como la agenda woke o la élite de Hollywood, y decir que la película representaba exactamente la antítesis de eso. Y también toman ideas de teorías de conspiración de derecha que circulan en internet y le puso rostro a supuestos héroes que se enfrentan a todas esas problemáticas. Y entonces, mientras ves cómo Eduardo Verástegui te dice que mientras estás viendo esta película estás ayudando a combatir el problema que trata, te hace sentir no solo parte de algo, sino que estás luchando en contra de un montón de ideas que ya has visto un buen en internet y que claramente son problemáticas muy duras. O sea, te hace sentir que estás de verdad activamente
luchando por el tema, cuando eso es muy falso. Y sumado al hecho de que realmente la película es una cinta de acción genérica, que no está tan mala, que pasas el tiempo bien y que además sí te hace sentir impotencia por el tema, y muchas personas se van a quedar con esa idea. Y van a apoyar a los creadores de la película cuando los nominen a algo, cuando ganen algo, cuando hagan algo más importante. Porque al menos hicieron una película que trató sobre el tema. Hoy más que nunca somos susceptibles a la propaganda porque ya no nos centramos ni nos preocupamos por quién está mandando el mensaje, qué está haciendo. Lo que nos preocupa es cómo se está discutiendo en internet al respecto y ¿qué tipo de sentimientos nos está enviando? Y pues eso sí es muy peligroso porque de verdad estamos ignorando el pensamiento crítico a favor simplemente de que una película nos haga sentir algo. Cuando hay un montón de películas mucho mejores que tratan el tema de una manera mucho mejor y sin la necesidad de romantizar a nadie, desinformar sobre la problemática y además tratar de vendernos que los héroes que vemos en la película son reales o 100% real, no fake. De verdad tenemos que luchar por nuestra conciencia crítica porque en un mundo en el que nos piden que simplemente aceptemos la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible y más bien solo nos relacionemos con lo que de verdad nos hace sentir algo porque creemos que nuestros sentimientos son la realidad porque estamos validados por millones de personas extrañas, cada vez es más fácil que nosotros caigamos en ideologías y que nosotros caigamos en propaganda y que nos laven el cerebro porque simplemente creemos que vamos a tener toda la información sobre un tema. Pero no es así. Muchas gracias por ver este video. La verdad es que me costó un poco de trabajo hacerlo. Tuve un montón de ideas que terminaron desechadas, cambié un montón de cosas, pero traté de explicarles mi problema de la manera más concisa posible y espero que hayan disfrutado también el tema. Si quieren saber un poco más sobre Sound of Freedom, la verdad es que tuve la oportunidad de entrevistar al director. El director me dijo que no tenía la intención de que su película terminara donde terminó y le creo, pero pues al final de cuentas es importante justamente denunciar cuando estas prácticas se están utilizando y cuando justamente se está explotando el cine y el internet para enviar mensajes nocivos y además aprovechándose de una temática tan difícil y tan sensible. Sí me parece que hay que denunciarlo. Pero pues por favor díganme qué opinan en los comentarios y si les gusta este video por favor compártelo con quien más confianza le tengan. Pongan ese botón de suscribir y píquenle a la campanita para recibir más videos como este. Yo los saco cada mes. Yo soy Beca Salas y nos vemos la próxima.